institucionalidad, ¿cierto? Como un marco de referencia constantemente, como que se vuelve una caja dura de costumbres y rituales. Y a mí personalmente me fascina la forma en que el Señor nos incomoda como iglesia. Cuando salimos a otra parte, antes me angustiaba mucho y se me caía el pelo, pero ahora he aprendido que es un regalo del Señor el poder entender que la iglesia es esto, somos nosotros, independientemente del lugar donde nos reunamos, independientemente de la hora en la que nos reunamos, la iglesia son las personas, son aquellos que han sido llamados por el Señor, así que me encanta estar en otro lugar hoy. Bueno, queridos, sigamos con nuestra serie de El Sermón del Monte, y hoy vamos para Mateo capítulo 7, si lo pueden ir abriendo ahí en sus Biblias, yo pongo el timer. El sermón, eso, el sermón del 5 al 7. Vamos a ver a Mateo 7. A ver, yo hago un invento aquí con esto. Ahí sí me da, para poder ver bien. Estaba leyendo una frase de un filósofo, de Tales de Mileto. Decía, la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar de los demás. ¿A qué creen que hace referencia a esto? A nuestra tendencia a juzgar y a criticar a las personas. Eso es una fea, mala costumbre que tenemos culturalmente, ¿no les parece? Es impresionante. Y uno inmediatamente cuando habla del tema de juzgar a otro y de criticar, uno piensa en, como decimos vulgarmente, perdónenme si alguien le ha dicho así, de una vieja chismosa, ¿cierto? No piensa como en las que están ahí juzgando a todo el vecindario y que hablan mal de todo el mundo, pero la verdad es que el juzgar es una práctica más común de lo que parece, porque puede que nosotros no hablemos mal de las personas, pues, pero sí que juzgamos constantemente. Es decir, piensen esto, nosotros juzgamos, si nos hacemos una idea de las personas, en cuanto a su vestido, el carro que manejan, la profesión que tienen, la forma en que habla. Nosotros podemos tener juicios sobre las opiniones, las acciones, aún hasta las omisiones de la persona. Es más, esta capacidad de juzgar ha sido tan desarrollada y evolucionada dentro de nosotros que creamos la capacidad de poder entrar a la mente de la otra persona y juzgar hasta los motivos por los cuales hizo determinada acción. El juzgar es algo que llevamos intrínseco en el corazón. Pero, ¿será que es malo juzgar? La verdad es que no. Juzgar no es malo. Porque de hecho, el juzgar, por definición, es formarse una opinión de algo o de alguien para determinar si eso es bueno o malo. Es decir, juzgar es una herramienta o es una habilidad casi que de supervivencia, en la cual tú decides con qué pareja te metes o no, en qué relación de negocios te metes o no, ¿cierto? En qué lugar vives o no, porque tú estás juzgando todo el tiempo y haciendo una evaluación del lugar o persona. Entonces, el juzgar no es malo, el juzgar es bueno, de hecho es una habilidad. El problema es que nuestra tendencia al juzgar también fue alterada en nuestra caída. El pecado de nuestro corazón distorsionó también esta preciosa habilidad, a tal punto que, ¿se fue? Es que está dando feedback. A tal punto que nosotros empezamos a utilizar esta habilidad para enjuiciar, para criticar, para sentenciar, condenar, si quieres bájale un poquitico, a nuestro prójimo. Es decir, esta habilidad que era buena en el principio, en últimas el pecado la distorsionó y nos dio a nosotros la capacidad, o más bien hacer sentir el derecho de ser jueces, el jurado y los verdugos. Jueces, jurados y verdugos. ¿Y sobre quiénes hacemos nosotros juicio?
sobre lo que se mueva, básicamente. Nosotros juzgamos en la relación de padres e hijos, en la relación entre hermanos, en la relación entre cónyuges o parejas, en amigos, compañeros de trabajo, vecinos, a políticos, eso sí, excepto en la iglesia del Señor. Aquí no juzgamos, ¿cierto que no? Nadie se hace un juicio de nadie acá, pura santidad. La cosa es que si eso es tan complicado, nuestra cultura empezó a crear como un eslogan. Entonces, ¿cuál es la propuesta para este tema de juzgar? Eso tan feo, que a nadie le gusta que le hagan a uno, pero uno sí constantemente lo hace sobre otros, sea que lo manifiestes o no. Entonces, la propuesta cultural es el tatuaje carcelero, le digo yo. Solo Dios puede juzgarme. ¿Recuerdan? Solo Dios puede juzgarme. Que en últimas es como que es que nadie me puede decir nada a mí. Solo Dios puede juzgarme. Entonces la cultura decidió abrazar esta idea y más bien no juzguemos a nadie. Dejemos a cada persona en su vida. Allá cada uno con sus decisiones. Allá cada uno con sus gustos. Y más bien no nos metamos. Pero ¿será que esa idea sí frenó nuestra tendencia a juzgar? No, no lo hizo. Todos tenemos la idea de juzgar. Simplemente que ahora no lo manifestamos y lo guardamos en un tema de... un error en la otra persona. Ni será que le digo o no le digo. No, qué pereza. ¿Cierto? Yo que me voy a poner a enredar acá. De hecho, uno le ve el botón desabotonado, el cierre abierto, o le ve como la cosa aquí, uno es como, no, ¿qué le voy a decir? Más bien, qué pena. ¿Cierto? Porque en últimas es lo que yo estoy expresando es que a mí no me interesa tanto la persona como mi incomodidad. Entonces, más bien, cada uno con lo suyo. Y no juzguemos a nadie. Pero detrás de eso se esconde algo muy pecaminoso. Y es que no queremos incomodarnos. Y algo muy triste es que no estamos dispuestos a incomodarnos para amar a la otra persona. Entonces, ¿juzgar o no juzgar? Hoy vamos a ver qué es lo que nos enseña Jesús, particularmente sobre este tema. Hoy vamos a hablar de el juzgar a los demás. Ahora, ustedes ven, para ubicar algunos en la serie, ven, yo hago algo aquí para abrir este coso. Ayúdame, porfa, un segundo. Ahí abajo, ¿cierto? Eso, es que estaba como piloteando. Quieto. Muy bien. Ustedes saben que estábamos en la serie del Sermón del Monte. Ya en esta parte nos estamos acercando al final del Sermón del Monte, que va desde el capítulo 5 al capítulo 7. En este momento Jesús ha venido hablando de la falsa justicia, de la falsa religión, de la hipocresía al hacer las cosas. ¿Recuerdan toda la serie? Y si no la han escuchado, pues la pueden escuchar por YouTube. Todas esas cosas que no deben ser y particularmente que deben evitar los seguidores de Jesús. Él nos ha venido mostrando todo esto. Y parece en este momento que Jesús va a entrar en un tema tratando de anticiparse a una problemática que pueden tener los discípulos, y es esta tendencia a juzgar. Como que ahora que ellos son los que están con Jesús, ¿cierto? Y son los que recibieron la enseñanza y saben qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces ellos podrían tener la tendencia a sentirse un poquitico más arriba, como con la capacidad de empezar a juzgar. Ay, sí, es que como esos fariseos. Uy, como esos maestros de la ley. Uy, sí, como esos paganos. Jesús dice, no juzguen. Y ahí viene nuestro texto hoy, a Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Vamos a leerlos. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen,
se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, ven, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Padre, danos gracia para poder entender tu palabra esta mañana y en algo que ha afectado tanto nuestro corazón como el juzgar a los demás, algo que altera tanto nuestras relaciones en casa, en el trabajo, esa habilidad que se distorsionó y ahora divide personas, familias, relaciones. Te pedimos que hoy nos ayudes a redimirla y a entenderla como tú la ves y usarla para lo que tú nos la diste. Danos gracias, Señor, por favor, especialmente de ver nuestras cegueras en este aspecto del juzgar. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tengo que confesarles que en verdad este es un tema en el cual necesitamos la dirección del Señor y la revelación del Señor. Porque aún después de pasar horas preparando esta predicación, en los diálogos con mi esposa esta mañana, me percaté que solamente en cuestión de una hora juzgué por ahí unas 3 o 4 personas de una. Así que me siento muy avergonzado de hablar de esto, pero me percato de lo urgente de redimir esto. Y lo difícil que es esta práctica tan común e inconsciente en nuestro corazón, pero también lo destructiva que es. Así que como yo ya me di palo yo solito, yo espero que usted se dé palo solito a través de esta predicación y pueda investigar e indagar en lo profundo si esto hace parte de algo que ya has abrazado cotidianamente en tu vida, ¿vale? Aprendiendo a juzgar bien, el valor de juzgar con gracia. Ese es el título de la predicación. Y hoy vamos a estudiar este texto como entendiendo unas advertencias y unas propuestas que Jesús hace para aprender a juzgar bien, para aprender a juzgar de una manera propositiva y transformacional, porque es una habilidad que tenemos que redimir. ¿Listo? Entonces, vamos a los primeros versículos de las advertencias al juzgar. Y hay 3 advertencias que Jesús hace aquí para quienes toman notas y juiciosísimos. Los peligros de juzgar, las tendencias que tenemos al juzgar y las incoherencias que tenemos al juzgar. Peligros, tendencias, incoherencias. Déjenme yo abro aquí un segundo. Oiga, me va a tocar comprar una atril portátil porque ya me siento como en cocina prestada. Los peligros de juzgar. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como ustedes juzguen, se les juzgará y con la medida que midan, se les medirá a ustedes. ¿Cuál es la primera advertencia que Jesús hace con respecto al tema de juzgar? Primero, es que en últimas, todas las cosas que nosotros evaluamos de aquí para allá y los criterios o medidas que utilizamos serán las mismas medidas sobre las cuales se nos juzgará a nosotros. Porque en últimas, cuando tú te haces un criterio de una persona, es porque tú tienes cierto grado de comprensión de esa misma ley para ti mismo. Entonces Jesús dice, lo primero que yo quiero que ustedes entiendan, es que cuando tú señalas a alguien y juzgas a alguien, hay un juicio que inmediatamente se te revierte a ti, porque se te evalúa sobre la misma medida que estás evaluando. Y ahí está el gran problema de por qué nosotros juzgamos. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno extiende el dedo para juzgar a alguien, normalmente es según la base de alguna escala moral que te hiciste. Juzgas la paternidad de otros porque tú sientes que tu paternidad está acá. Juzgas la calidad del trabajo de otros porque tú sientes que tu trabajo está acá.
Tú juzgas las finanzas del otro porque tú sientes que tus finanzas están acá. Los hijos de los otros porque tú sientes que tus hijos están acá. En últimas, siempre hay un criterio en el cual nuestra tendencia a juzgar se basa en una cierta autojusticia. Algo en lo que tú te sientes un poquitico mejor. Pero sobre esa escala se te va a medir. Entonces uno diría, no, hágale. Si me va a hablar de como papá, ¡ja! María. ¿Cierto? O si me va a evaluar como trabajador. Pero cuando Jesús está hablando aquí de serán evaluados con la misma medida, ¿quién es el que va a juzgar? Porque entonces aquí ya no estamos evaluando el patrón que tú tienes de la medida que es ser un buen ciudadano, o ser un buen cristiano, o ser un buen esposo, o ser una buena mamá o un buen papá. Estamos evaluando sobre la medida de lo que Dios exige de ti. Y sobre esa medida, no creo que nos vaya muy bien. Así que el primer peligro de juzgar es, mira, ten cuidado, porque el único juez es Dios. Y las medidas sobre las cuales nosotros vamos a ser evaluados son las de Dios, no las que tú te imaginaste y tú acomodaste para que te fuera bien. Así que ante esta advertencia de los peligros de juzgar, necesitamos desarrollar un sentido de compasión con el otro. Segunda advertencia de Jesús en nuestra tendencia al juzgar. Aquí viene como que a qué somos proclives o cuáles son las tendencias cuando nosotros juzgamos. Dice nuestro texto, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿De qué tendencia está hablando aquí Jesús? Realmente hay dos tendencias. La primera es que todos nosotros tenemos una increíble capacidad para ver el punto negro en la pared blanca. Nosotros tenemos la capacidad de verle al otro la cosa más pequeñita, de ver astillas o motas de mugre, dicen otras traducciones, de ver la capacidad de ver rápido el mal del otro, el problema del esposo, el problema del trabajador, el problema del vecino. Eso es, de una. De hecho, muchas veces en consejerías matrimoniales me encanta hacer este ejercicio de, tomemos un tiempito para mirar cómo tú has contribuido a este problema que están solucionando. No, eso es media hora ahí, espere. Pero si les digo, ¿cómo contribuyó el otro? No, venga, yo llena la lista de una. Nosotros tenemos esa capacidad, percatarnos de astillas pequeñitas en la vida de otro. Pero la otra tendencia horrible que tenemos, y esta es la más dura de todas, es que tendemos a ignorar, porque en últimas sí sabemos que están, pero no le damos importancia a las vigas que tenemos en nuestros propios ojos. Imagínense en eso, imagínense en una relación de pareja, esa capacidad que tienen estos dos, esta parejita, de ver el pecado chiquitico en el otro y de no darse cuenta de la enorme viga que tienen en el suyo. Ahora saben por qué el matrimonio es tan complicado. Es duro. ¿Qué es lo que Jesús está advirtiendo? Tengan cuidado, porque en su corazón, por su pecado, hay una tendencia a ver rapidito lo que el otro hace mal, pero no darte cuenta y de hecho ignorar las cosas que tú estás haciendo mal. Pero si somos ciegos, entonces ¿cómo vamos a ver esas vigas? ¿Cierto? Si es algo que ignoramos o pasamos por alto o no le damos importancia, ¿cómo es que nosotros podemos ver esas cosas? Y aquí hay un consejo muy importante porque esta tendencia está en nuestro corazón y estamos tratando de redimirla. Nosotros necesitamos un espejo en el cual mirarnos. Y hay tres cosas que quiero darles acá para poder evaluar tu vida y ser más intencional en ver las vigas que tenemos en nuestros ojos. El primero, la palabra del Señor. Cuando tú desarrollas el hábito de leer las Escrituras y comprender la voluntad de Dios, la escala sobre la cual te mides
no es sobre el vecino del lado, sino sobre la de Dios. Así que a medida que tú avanzas en el conocimiento de la palabra, tienes más entendimiento de las cosas que no están bien en tu vida. Así que ya tienes una agenda para saber qué vas a trabajar. De hecho, verte a la luz de Dios empieza a generar en ti un carácter humilde, porque te das cuenta que tú no eres tan bueno como realmente pensabas. Lo segundo es la oración. Ustedes recuerdan al salmista orando: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque nuestra ceguera es tan grave que nosotros no podemos ver cosas muy, muy complejas en nuestra propia vida, y necesitamos la ayuda de Dios para eso. Y lo tercero, y es algo que hemos repetido muchas veces y quiero hacer como énfasis en esto, es: si yo soy ciego para ver mis propios pecados, y siendo honesto, a los de la casa uno casi no les hace caso, ¿cierto? Entonces, ¿quién puede ayudarme a mí? Sino mi comunidad. Si tú quieres ver las vigas en tus ojos, tú necesitas pasar tiempo con tus hermanos en la fe. Personas que te puedan decir: oíste, estoy viendo que estás como muy gritón, ¿sí me entendés? Como que estoy viendo que estás posteando cosas como que, hermano, o ese negocio que estás haciendo, porque uno es ciego. Pero el regalo de la familia de la fe es que en esta familia hay otros que nos dicen: hermano, ¿qué te está pasando? Cuando la fraternidad es real, no la ficticia de la de los besitos y los abrazos, no, cuando es real y cuando el amor es real, va a cruzar esa línea de incomodidad para decirle al otro: oye, ¿sabes qué? Yo creo que esto no está bien. Eso es amor real. El otro de los abracitos y el cafecito, eso lo coge usted en cualquier evento. Pero el real tiene la osadía de decirle al otro: mira, esto no está bien, esto está mal, ¿cierto? Y déjame ayudarte. ¿Y cómo puedo ayudarte a cruzar esto o a ver estas cosas? Entonces necesitamos la palabra, la oración, la iglesia. Ahora, esto nos dice que juzgar es importante, entonces, ¿no? Si es para ayudar, si es para ayudar. La pregunta que tenemos que hacernos es si, siendo conscientes de que sí, es decir, dalo por hecho, sí tienes vigas que tú no estás viendo, dalo por sentado. ¿Estás dispuesto a que otros te las hagan ver? Y en eso necesitamos humildad. La tercera advertencia de Jesús: las incoherencias al juzgar. Y dice el versículo 4: ¿cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Imagínense un cirujano llegando a la mesa que va a hacer una intervención con las pincitas, con un enorme obstáculo en sus ojos. ¿Usted se dejaría operar? El berraco, ¿sí? No. Hipócrita. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo acá? Nosotros tenemos una tendencia rápida a juzgar sobre nuestros criterios, a juzgar viendo cosas pequeñitas y obviando cosas grandes en nuestra vida. Pero también tenemos la tendencia a tratar de intervenir en la vida de otras personas cuando nuestra visión está bloqueada para hacerlo. Necesitamos entender que nosotros no podemos ser ciegos guías de ciegos, o si no van a caer, como dice Jesús más adelante, en un hoyo. Esto requiere algo de nuestra vida y es empezar a tratarla. Ahora, recuerden que este pasaje habla de esta habilidad de juzgar, pero lo que queremos hacer es hacerlo de la manera correcta, de una manera que se redime para los fines correctos. Porque las Escrituras sí son muy claras en que el juzgar debe ser algo proactivo dentro de la iglesia del Señor. Miren dos pasajes acá. 1 Corintios capítulo 5, versículos del 12 al 13. En una situación de un hermano que está en una inmoralidad gravísima y la iglesia no estaba haciendo nada, Pablo dice: hermanos, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera de la iglesia?
¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Que Dios juzgará a los de afuera. Entonces, la primera cosa que nos enseña es que dentro de la iglesia, si hay un juicio que tiene lugar, un juzgar que debe tener lugar. ¿Para qué? Gálatas 6, versículos 1 al 2, quizás nos hace más claridad. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ¿cómo sabes eso? Porque juzgaste, esa acción no está bien. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. ¿Deben hacer qué? ¿O criticarlo? Restaurarlo con una actitud humilde. Esas dos cosas creo que las tenemos que repetir constantemente. ¿Para qué es que yo juzgo a la persona? ¿Y con qué actitud? Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y así, ¿qué es lo que se va a cumplir? La ley de Cristo. ¿No es para ser hermoso? El juzgar es una herramienta preciosa y necesaria si queremos ser transformados a la imagen de Jesús. Es vital dentro de la iglesia. Ahora, entonces, ¿cómo es la propuesta de Jesús a la hora de juzgar? Y hay dos cosas que nos dicen los versículos en adelante. Versículo 5. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Aunque estamos incapacitados para ver, sí se nos dice que el juzgar tiene esa función de poder ayudar. Pero lo primero que hay que hacer antes de ayudar es ¿qué? Remover tus propias vigas. ¿Para qué? Para que entonces veas con claridad. Y uno, ¿cómo remueve las vigas? Ya dijimos que el lugar donde uno puede identificar sus propias vigas es ¿en qué? ¿Tres cosas? La oración, la palabra y la iglesia. Pero ¿cómo las saco de ahí? Claro, esos tres elementos van a ser claves, porque te van a dar caminos, va a haber oración, va a haber personas que cargan sus cargas, que te confrontan para restaurarte y con un espíritu de humildad. Sin embargo, hay una pregunta que estaba conversando esta mañana con mi esposa, que es muy clave para uno empezar a identificar las vigas y empezar a removerlas. Recuerdan que cuando uno juzga sobre un criterio que uno se ha hecho. Una pregunta que puede ayudarte mucho a tratar con las vigas de tu corazón, de tus ojos, es esta. Si te sorprendes juzgando a alguien y piensa en la persona que más juzgas normalmente, no lo voy a decir aquí, pero piensa en esa persona. Seguramente son los que más conviven. Esta pregunta, ¿por qué me molesta tanto esto? ¿Por qué me molesta tanto que haga esto o que no haga esto o que diga esto o que actúe de esta manera? ¿Por qué me molesta tanto? Porque ¿sabes qué? He descubierto que esa pregunta realmente devuelve el juicio para empezar a examinar tu corazón. Inmediatamente te lo devuelve. Así que te pone en un buen lugar para juzgar con justicia la situación de la otra persona, tratando lo que te incomoda en tu corazón. Porque muchas veces, cuando uno ve una actitud, uno pensaría es que esto es lo que me molesta tanto, es porque yo no actuaría así. Yo sí, en uno de esos 3 juicios que hice esta mañana, yo sí actuaría así. Y gracias a Dios por mi ayuda idónea que me ayudó a ver eso. Yo sí haría esto. Y yo decía, claro, yo estoy pensando de una manera pretenciosa y orgullosa acerca de mí mismo. Y creo que en últimas lo que yo soy o hago es mucho mejor que el otro. Y lo peor, entender que lo que yo soy y hago, en últimas fue mérito mío. Y no me doy cuenta de lo que Dios ha hecho en mi vida para poder entender lo que entiendo. Cuando tú te preguntas, ¿por qué me molesta tanto esto? Vas a empezar a abrir una ventana a un cuarto oscuro de tu alma. Porque te vas a dar cuenta lo orgullosos que somos, lo controladores que somos,
lo inmisericordios que somos. Cuando tú empiezas a preguntarte, a devolverte esa pregunta, dice, ¿por qué me molesta tanto a la vecina, hombre? Te vas a empezar a dar cuenta de algo oscuro en el corazón. Y ese es el primer camino para remover una viga. ¿Y es qué? Arrepentirlo, reconocerlo, arrepentirse e ir al Señor. La segunda propuesta de Jesús es una que como que lo saca uno ahí en esta lectura, ¿no? No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Y no queda como que... Esta segunda propuesta de Jesús es muy interesante, porque aunque el pasaje dice, no juzguen, ¿cierto? Es imperativo, no juzguen para que no sean juzgados, al mismo tiempo te dice que uno sí tiene que juzgar, a las personas que está tratando de ayudar, a las personas que está tratando de sacarle la astilla en el ojo. Uno sí tiene que juzgar cuando una persona literalmente no quiere ser ayudada, se resiste a ser ayudada. Y en ese marco de referencia, varios comentaristas llegan al acuerdo en que Jesús está diciendo que uno sí tiene que discernir muy bien con sabiduría cuando es tiempo de dejar. Y no tirar perlas a los cerdos ni lo sagrado a los perros. Especialmente cuando hay personas que cuando uno trata de ayudarles de alguna manera para restaurar y con espíritu de humildad, ¿sí? Pilas con ayudar. Para restaurar con espíritu de humildad. Hay personas que aún se vuelven contra ti y se enojan contigo. Y en este punto es como un punto delicado porque si vemos en las escrituras ejemplos, de hecho Jesús varias veces va a hacer un juicio para decirle a los fariseos sepulcros blanqueados. Va a gozarse a Herodes. De hecho le dice a los discípulos más adelante cuando los envía a compartir el evangelio que quienes no lo reciban se sacudan las sandalias contra ese pueblo. Y lo mismo hace Pablo en el libro de los Hechos. Entonces sí hay un momento en el que uno dice hasta aquí, porque no va a desperdiciar perlas en cerdos ni lo sagrado en los perros, que eran como animales inmundos. Realmente no estamos hablando de las mascotas lindas que todos tienen por acá, no. Estamos hablando de perros callejeros por ahí. Ahora, mis hermanos, quiero hacer una anotación desde mi propio pecado. Yo creo que tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque yo creo que en algún grado todos reconocemos lo testarudos que hemos sido y lo tercos que hemos sido. De hecho, a mí me dio vergüenza con el Señor esta semana. Esta semana me tocó otro taxista, pero era un hombre, como que no le veía ni pie ni cabeza, como un hombre, nosotros decimos en la casa, como una persona maluca. Ya ustedes entiéndanlo como se les ocurre, pero sí decía, este man no me va a recibir nada. Y decidí no hablar nada con él, a diferencia de la semana antepasada. Decía, no. Pero cuando me bajé del taxi, lo primero que pensé es, el Señor no ha sido así conmigo. Y sí, me dio tristeza haber hecho ese juicio sobre este hombre, porque yo no soy quien para juzgarlo a él. ¿Sí? Entonces, tener cuidado con esto, porque creo que nosotros tenemos esa tendencia a que, bueno, entonces voy a hacer un juicio de valor y sobre quién no me voy a gastar más. Tener cuidado. Ahora, yo quisiera hacer un alto aquí, justamente para pensar eso. Si el juzgar bien arranca con el principio de empezar a juzgarme a mí mismo, ¿cómo sabes tú y cómo sé yo que nosotros no somos los perros y los cerdos en esta historia? Es decir, ¿qué te da la seguridad de eso? Porque yo sé que todos,
Especialmente porque venimos a la iglesia, sentimos que estamos un poquitico más arriba. Pero la cosa es que nosotros tenemos una gran ceguera. Y de hecho en unas semanas vamos a ver una predicación de unos hombres que se acercan al Señor y le dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto y esto. Y Jesús les responde, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no hacían la voluntad del Padre. Estaban hablando muchas cosas de Dios, estaban haciendo muchas cosas para Dios, pero no eran conocidos por Dios. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo la voluntad del Padre. Y ahí uno tiene que parar para revisar su propia vida y mirar si en últimas esta religiosidad popular que todos tenemos necesita ser filtrada y evaluada bajo el espejo de esa realidad. Ese es solo enunciado. Tú vives según la voluntad del Padre. Y eso nos abre una escala enorme para evaluarnos. Porque para ser honestos, muchos de nosotros seguimos viviendo según la agenda propia, nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad. Nosotros no tenemos ni idea, ni nos importa el hecho de glorificar a Dios y que las cosas que hagamos sean de acuerdo a su voluntad y para su gloria. De hecho, nosotros hacemos muchas cosas contrarias a la voluntad de Dios y hemos llegado a tener concesiones con el pecado. Por mucho que digamos Señor, Señor y por mucho que vengamos a una iglesia. Así que, ¿quiénes son los perros y los cerdos de la historia? Y aquí, mis hermanos, yo quiero hacer esta advertencia. Porque nosotros sí somos un país que tenemos una fuerte influencia religiosa y una fuerte tendencia a la religiosidad, a un misticismo cristiano que no transforma la vida. Y tienes que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si es así mi vida, yo quisiera darme cuenta antes de que sea el Señor el que me diga, apártate de mí que yo nunca te conocí. ¿O no quisieran ser advertidos antes? Porque dice 2 Corintios 5, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en este cuerpo. Así que mis hermanos, nuestra tendencia es a ser jueces, a ser jurados y a emitir veredictos y a ser verdugos en la vida de otros. Pero lo que pende sobre nuestra vida es que también hay un juicio hacia nosotros. Y aquí nosotros vamos a ser juzgados por uno que sí tiene derecho a juzgar, que es nuestro creador, nuestro dueño, el que tiene la potestad sobre nuestra vida. Vamos a ser juzgados sobre uno que juzga con justicia, no como nosotros, que ignoramos vigas enormes. Él no tiene ni astillas ni vigas. Él ve con claridad, sin sesgos. De hecho, Diosito lindo, el papito hermoso, Dios emitirá un veredicto y un juicio que es justo. Y aquí hago un paréntesis. Cuidado con esta idea de la bondad y el amor de Dios. Porque Dios es tanto amoroso como justo. Las dos cosas al tiempo. ¿Y eso qué tiene que ver? Si que nosotros nos arrimamos mucho a la idea de un Padre bueno y perdonador, pero no nos arrimamos a la idea de un Dios que es fuego consumidor. A nadie, mis hermanos, ahora en todo este tema y la posición del día de hoy, algunos de los diálogos de amnistía para personas en la cárcel, muchos de nosotros diríamos, no, ¿cómo van a sacar a algunas personas que han hecho crímenes tenaces? Uno no va a decir, ve, este juez emitió un veredicto en donde los soltó a todos y los perdonó. Y uno va a decir, ay, qué juez tan bondadoso, ¿cierto? ¿Uno qué va a decir? Eso es injusto. Lo mismo pasa con Dios.
es bueno y misericordioso, pero es justo. ¿Tú quisieras un Dios que no hiciera justicia? ¿Te acuerdas que la queremos para el otro, cierto? Nosotros nos quedamos con la de la bondad, la justicia para otros. Pero ante ambas vas a comparecer. Y la sentencia es clara y las escrituras nos dicen que sí hay un lugar horrible de condenación, donde hay lloro y crujir de dientes, donde la desesperanza más horrible será la cotidianidad de tu vida. Un lugar donde no está el Señor. Y desde que no esté Él, no hay dicha en ese lugar. Ese es un juicio y una condena que el Señor ejecutará. Por eso yo quisiera dejar esto por ahí suelto, sin invitarte a que si tú te estás dando cuenta que tu vida no vive según la voluntad del Padre, te arrepientas. Te arrepientas. Porque Dios no solamente es bondadoso, Dios también es justo y te juzgará según lo que has hecho. No pienses otra cosa, porque eso no es lo que la palabra enseña. Así que tengan cuidado con una tergiversación de la gracia de Dios, porque Él no negocia su justicia. Ahora, ¿quién es el que nos está diciendo esto? ¿Quién nos enseña esto de juzgar a los demás? Porque en última, si todos estamos viciados en nuestros juicios, ¿quién tiene la autoridad para hablarnos de esa manera? Jesús. ¿Y saben quién es Él? Dice Colosenses 1, versículo 15 al 17, que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. El que nos está hablando aquí, el predicador del monte, es Jesús, el mismo que le da sentido a toda la creación, el único que tiene la potestad de pararse y juzgar a una persona. Pero también Él es el que presenta, en últimas, se presenta en ese tribunal, pero no como un jurado para enjuiciar, aunque Él tiene el derecho, porque no tiene ni astilla ni viga, porque Él nunca pecó, Él ve con claridad. Pero no se presenta en el jurado, en el juicio como un jurado, sino como un abogado ante el Padre por pecadores como nosotros. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que en este tema del juicio y la sentencia, Jesús es el verdugo, que cuando tenía la sentencia y todo el derecho para ejecutar juicio sobre una vida que no se acomoda a los estándares de Dios, decidió perdonar. Decidió perdonar. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. El que no cometió pecados hizo pecado por nosotros. Pero ¿saben qué es lo más hermoso, mis hermanos? Este Jesús, este que nos está enseñando cómo juzgar bien, Él es lo sagrado que se entregó a los perros, que en última se volvieron contra Él, lo maltrataron, lo humillaron, le escupieron y lo clavaron en una cruz. Él es la perla de gran valor que se echó a los cerdos, quienes lo despedazaron y lo pisotearon. Él es el que nos enseña acerca del juzgar. El mismo que se rebajó por perros y por cerdos que se fueron contra Él, para que nosotros tuviéramos perdón, para que nosotros experimentáramos gracia, para que fuéramos soltados en el momento en que se iba a ejecutar el juicio. Ese es Jesús.
nuestro Salvador. Así que, mis queridos, con el propósito de aprender a juzgar bien, ¿cómo es que estas buenas noticias de que hombres y mujeres enjuiciadores, criticones, tendientes a ser ciegos, a cazar astillas, a tratar de ayudar hipócritamente a otros cuando no hemos tratado nuestra propia vida, cómo es que nosotros podemos cambiar la manera de juzgar? La única forma que eso cambia, mis queridos, es cuando tú entiendes que ese juicio no fue emitido de esa manera sobre ti, sino que sobre ti se derramó gracia, absolución, por alguien que sí pagó el precio. Así que, ¿cómo es que el Evangelio cambia nuestra tendencia a juzgar a otros? Y aquí quiero que vean este resumen, porque un seguidor de Jesús, alguien que realmente ha sido atravesado por el Evangelio, que entiende lo que pasó en esa cruz, es una persona que juzga con compasión, que juzga consciente que también será juzgado. Así que los criterios que usa quizás son muy diferentes. Es una persona que juzga con humildad, porque es consciente que todavía existen vigas en sus propios ojos, vigas que ni siquiera ve. Es una persona que juzga con misericordia, que es consciente de sus propios procesos, que él mismo está creciendo y que continúa en este proceso de la santificación. Pero especialmente es una persona que juzga con gracia, que es consciente de que fue tratado con gracia en el momento de mayor debilidad y que justamente esa gracia es la que nos transforma y nos cambia día a día. Por eso la pregunta que yo quisiera que te llevaras es: ¿qué significa la cruz entre tú y la otra persona que estás juzgando? Porque te digo, esa tendencia a juzgar nunca va a cambiar hasta que pongas la cruz en medio. Mira la cruz y eso te recordará tu pecado, tus procesos, la gracia que sigue siendo derramada sobre ti. Te aseguro que no vas a tratar a otras personas tan libremente, con ligereza, cuando pongas la cruz entre tú y tu hijo, tú y tu esposa y tu esposo, tú y tus amigos, tú con tus vecinos, los compañeros de trabajo, los hermanos en la fe. Pon la cruz y eso va a cambiar toda la perspectiva a la hora de ver a otra persona. Porque el juzgar es un regalo de Dios, es necesario, pero necesita ser redimido y se redime a través de la cruz. Tal si tomas un momento ahí en silencio para que oremos. Y quiero que pienses, para ser muy práctico, ¿quién es alguien que la cruz te está invitando a ver de una manera diferente hoy? ¿Quién es alguien que la cruz te está invitando a ver de una manera diferente hoy? Quiero invitarte a que tomes este tiempo para orar y pedirle perdón al Señor, porque estoy seguro que el juicio es algo que has practicado. Y sé que esa tendencia pecaminosa en nuestro corazón es corrosiva, daña todas las relaciones, como el pecado lo daña todo. Y quizás hay personas a las que al pensar en esta dinámica, tú no solamente sientes que las tienes que ver de una manera diferente,
Hay personas que tú sientes que tienes que perdonar, como fuiste perdonado. Estoy seguro que hay personas en las cuales el Señor te está invitando a perseverar como Él ha perseverado en ti. Seguramente hay personas a las cuales el Señor te está llamando a incomodarte para poder hablarle en amor y con gracia, restaurarlos con espíritu de humildad. Mis queridos, Jesús entregó su vida para reconciliarnos con el Padre. Lo sagrado echado a los perros, la perla de gran valor entregada a los cerdos. Eso costó su reconciliación. Y nos encargó este ministerio de reconciliarnos unos con otros. Si tú disfrutas tu relación con Cristo y ese enorme privilegio de llamar a Dios papá, tú tienes que entender que te conviertes ahora en un agente de reconciliación. Así que avanza hacia eso. Juzga con amor. Juzga para restaurar. Juzga con compasión, con humildad, con misericordia, con gracia. Juzga de la manera en que Jesús te ha juzgado a ti. Padre, gracias por tu palabra hoy. Y gracias por la forma en que, como siempre, la cruz lo cambia todo. Ese evangelio lo transforma todo. Un nuevo paradigma para ver la vida, para vernos con humildad, con sensatez, como hombres y mujeres imperfectos, pero que no nos acomodamos, sino que entendemos el perdón del Señor, la gracia, que sigue cambiándonos, que sigue soportándonos, que sigue tratándonos con compasión, pero trayendo transformación. Te pedimos, Señor, que nos permitas dar de lo que hemos recibido de ti. Ayúdanos a conectar estos cables y no ser como ese hombre insensato que cuando se le perdonó la gran deuda salió a condenar al que le debía 3 pesos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres, seguidores de Jesús, discípulos, que redimen el juzgar con gracia, un juicio propositivo, restaurador, humilde, amoroso, sacrificial, como el que hemos recibido de ti. Trae tu vida y trae tu reconciliación, Jesús, a nuestros hogares, a nuestras relaciones matrimoniales, a nuestros hijos, a nuestros padres, amigos, hermanos en la fe, compañeros de trabajo. Danos tu mirada, Jesús, recordando que nuestros pecados fueron muchos y siguen siendo muchos, pero tu gracia es mayor. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.